Quienes vivimos esta situación sabemos que la represión no fue igual en los hombres y en las mujeres. Sin embargo, este tema no estaba en la historia. Este tema no era mencionado y no era hablado. Ejemplo de esto es lo que pasó en la comisión Ballech, que por supuesto no fue una comisión ni de justicia ni de verdad, donde ni siquiera existía como pregunta el hecho de la violencia política sexual, y todo lo que se recabó ahí fue sencillamente porque nosotras, las sobrevivientes, dimos ese testimonio en las peores condiciones, porque el declarar en la comisión Ballech para nosotras fue un maltrato más, porque declarar crímenes tan complejos como son la violación, el abuso con animales, la corriente en nuestras zonas erógenas o sexuales, declararlo en un salón donde hay 20 mesas es otra violación a nuestros derechos humanos y a nuestra integralidad. Este tema fue absolutamente olvidado, oscurecido, no planteado, y cuando nosotras empezamos a plantearlo de manera ya más decidida, porque que queda absolutamente claro que nosotras sí hablamos. El problema es que nadie nos escuchó, y nosotras hablamos desde el año 76, estando en los campos de concentración, cada vez que los pocos jueces que existían en este país nos llamaban a declarar, y ahí denunciábamos que habíamos sido objeto de violación o de otros crímenes sexuales, y por supuesto los jueces no investigaban nada y lo transformaban en algo así como tratos degradantes. Lo mismo nos pasó con las declaraciones que hicimos en la Vicaría de la Solidaridad, que fuimos a buscar 20 o 30 años después, y también todo lo que tenía que ver con los crímenes sexuales era tratos humillantes o degradantes. Entonces empezamos a decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Y empezamos en el año 2013, 2013, empezamos a decidir la posibilidad de realizar una querella que tuviera como énfasis la violencia política sexual. ¿Y por qué nosotros le decimos violencia política sexual y no tortura sexual? Porque, primero, cuando hablamos de lo sexual dentro de la tortura, queda siempre como un daño colateral y no como un delito particular hacia el cuerpo y la integridad de nosotras las mujeres. Entonces, empezamos a tomar este tema y nos encontramos con una muralla. Nos encontramos con una muralla tremenda al interior de las organizaciones de derechos humanos. De hecho, nosotras mismas, que participábamos en una mal llamada Asociación de Derechos Humanos y Memoria, Vendasex, ¿sí? Tuvimos que salirnos de esa organización, porque sencillamente cuando nosotras planteábamos este tema, nos decían que nosotras estábamos dividiendo, que queríamos popularidad, que queríamos caudillismo, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras organizaciones de derechos humanos tampoco nos pescaron. Participamos en la coordinadora de no me acuerdo qué, etcétera, 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 y tampoco este tema era tocado. O sea, ni siquiera teníamos que dar peleas tremendas para que se pusieran mujeres. O sea, ya ni siquiera violencia política sexual. Y violencia política sexual, no. Y nosotras no nos quedó más, y se lo agradecemos, que pararnos desde el feminismo. Y pararnos desde donde siempre nos hemos parado. Porque hay una parte en esta historia, ¿no es cierto?, que queda absolutamente obnubilada. Y la parte de la historia que queda es que nosotras no somos solo víctimas de la violación de los derechos humanos. Nosotras éramos y somos mujeres que tenemos proyectos de vida, que teníamos proyectos políticos, y esos proyectos políticos buscaban el cambio absoluto y radical de la sociedad y del sistema capitalista. Y esa parte de la historia pareciera que es la parte que también necesita ser desaparecida. Y nosotras nos negamos
a eso. Por eso, porque pensamos que esas memorias de lucha, esas memorias de rebeldía, esas memorias de cuestionar las bases del sistema capitalista, son las memorias que podrían permitir construir el futuro que nosotras queremos. El proyecto Infancia en Dictadura tiene la finalidad de reubicar un actor que está invisible, ¿no? Que tiene que ver con la infancia. Yo siempre digo esto cuando hemos conversado, ¿no? Que más que el problema de la hijidad, ¿no? De ser hijo o no hijo, ¿no? Porque la hijidad igual ya aporta un cierto nivel de apropiación, ¿no? De apropiación de parte del mundo adulto respecto a las denunciaciones, los daños, las posibilidades, los lugares de ejercicio, la protección. Todo esto tiene un lugar de protección. Yo no digo que en el fondo los papás del Manuel de Salas sean unas personas malas que quieren sacar a los niños del lugar de donde hacen... No, si esto tiene una finalidad protectora, ¿no? Es que... Y tiene que ver con que esto se incluye dentro de la lógica de cómo vamos a pensar nuevos tipos de familia, una repartición distinta del poder dentro de lo doméstico, ¿no? Que es parte de lo que pasa también con las mujeres. Y no es coincidencia que hoy día en esta mesa estemos en la memoria silenciada los niños, hijos y las mujeres madres, ¿no? Que son parte también de un sistema en donde la política se las incluyó de manera diferenciada, ¿no? Y que además se las juzga por ello, ¿no? O sea, en el fondo, gran parte de lo que se entronca que permite o que da luz a que exista el proyecto Infancia en Dictadura, tiene que ver con la necesidad profunda de, inicialmente, de desestigmatizar a los hijos de los militantes. Porque el uso de la niñez para estigmatizar a los militantes políticos ha sido un ejercicio inocente, pero dañino, muy dañino en la generación de los adultos, ¿no? La generación de los adultos que participaban, la generación de los adultos que militaban, la generación de los adultos que resistieron, a quienes se los acusa de haber expuesto a los niños, de no haber cumplido suficiente, de haber puesto a competir proyectos, el proyecto de la militancia, el proyecto de la familia, ¿no? Que es algo que siempre se responsabiliza a las mujeres, porque nunca se responsabiliza a los varones de eso. O sea, porque los varones sí podían ser militantes y sí podían estar, digamos, en la lucha pública y las mujeres no. Las mujeres son las que nos abandonaron a nosotros los niños por dedicarse al proyecto de resistir. Y en ese sentido hay un problema que es político e ideológico, pero también tiene que ver con una concepción respecto a cómo vamos a construir los roles del cuidado, cómo vamos a distribuir los roles del cuidado y cuál es la participación que les vamos a reconocer a los niños. Y qué derecho y qué propiedad tienen sobre esa participación. Entonces, en el fondo, el proyecto Infancia en Dictadura es un proyecto que permite no cerrar, porque yo no creo que esta discusión esté cerrada, ¿no? Aquí hay una discusión profundamente abierta, ¿no? Hay Erika Bullman, que es una investigadora inglesa, siempre dice que con respecto al tema de los niños hay una mirada muy esencialista, ¿no? En el fondo, claro, nos gustan los proyectos donde están los niños, los incluimos en la participación, pero eso no modifica un ápice nuestra forma de pensarlos en la sociedad, ¿no? Siempre estamos volviendo a la idea del pecado original o del cuidado que en el fondo termina subestimando. Es impresionante si ustedes se vieran la cantidad de cosas que la gente dice sobre las producciones de los niños de este contexto, ¿no? O sea, es igual, exactamente igual. En este contexto, por supuesto, la gente les supone manipulación, ¿no? Adultos que les dictan cosas, ¿no? Porque los adultos tienen que dictarles cosas a los niños. No es que los niños se den cuenta que los adultos no les alcanza el dinero hasta fin de mes. No es que los niños no se den cuenta de que los adultos, si se enferman, la economía familiar se va al carajo. No es que los niños se den cuenta, los niños y las niñas se den cuenta de que viven en un régimen desigual. No, ellos suponen que hay adultos que les dictan cosas, ¿no? Y hay otros que suponen que los niños son idealizadamente emancipadores de por sí y de una serie de situaciones que ocurrieron entre el 73 y el 90 y que están relatadas por los niños y que contienen
esa complejidad. Yo no les quiero decir, porque yo creo que nunca lo hemos hecho, ni como proyecto, ni en la exposición, ni en la página del Facebook, ni en los libros que están publicados. Nunca hemos dicho que esto no es un escenario complejo en donde los niños se sitúan desde lugares distintos, porque siempre hemos reconocido que así como hay un mundo adulto complejo y de posiciones distintas, la de los niños también lo es. Entonces nunca construimos un libro, ni construimos una exposición, ni construimos nada, solamente para decir que en el fondo los niños siempre estuvieron participando. No, los niños fueron víctimas del dolor, de la pérdida, del miedo, ¿no? Pero también participaron. Y los niños que más participaron, y los niños que más sabían, y que hoy día son adultos, felizmente también tuvieron más significantes para poder hablar de esta experiencia. Y eso le da un lugar también a la dimensión de lo político. Es el primer y por ahora inédito y único grupo de historia, o sea, es la historia de los grandes crímenes de masa que constituye como un colectivo propiamente dicho. Porque si bien después de la Segunda Guerra hubo voces de los hijos de oficiales, etc., nunca fueron una voz colectiva. Por tanto, el colectivo que surge en Argentina en el año 2017 es la primera voz, como le digo, inédita en ese sentido. El colectivo se forma, digamos, a propósito de las responsabilidades de nuestros familiares y la peculiaridad que tiene es que nosotros, reconociendo las responsabilidades y crímenes que han correspondido a nuestros familiares, nos ponemos en el lado de la defensa de los derechos humanos. Marzo del año 2019, hace muy poco tiempo, nos constituimos como una voz colectiva y curiosamente también fuimos 6. Y así, bueno, pese a todos los pronósticos respecto a la memoria en Chile y al insuficiente, casi nulo trabajo del Estado en el sentido de memoria, verdad y justicia, nos creamos y adaptamos nuestro colectivo a la realidad de nuestra sociedad. Bueno, y en suma podemos decir que los principios fundamentales de los desobedientes chilenos son 2. Por una parte, la oposición a toda forma de negacionismo como tentativa de ocultar, minimizar o justificar el terrorismo de Estado ejercido durante nuestra dictadura cívico-militar empresarial. Y por otro lado, el rechazo o la justificación, o sea, el rechazo a la reconciliación concebida como una estrategia que, omitiendo las etapas de sanción de los culpables y reparación de las víctimas, conduciría a una especie de una impunidad pacífica o un blanqueamiento de estos crímenes. La historia de historias desobedientes Chile se distingue en 3 hitos fundamentales. El primero es la lectura en este mismo espacio de nuestra declaración de principios en el marco del lanzamiento del libro Escritos Desobedientes. El segundo hito es nuestra aparición y suma a las actividades conmemorativas del 11 de septiembre, donde fue nuestra primera aparición pública y que estuvo llena de dudas, de temores, de inseguridades, y lo discutimos mucho. Afortunadamente, la recepción superó con creces las expectativas que teníamos y el reconocimiento, valoración y cariño, la solidaridad de las agrupaciones, de las víctimas, de sus familiares, fue para nosotros increíble y solo nos hace y nos hizo tener mucho más convicción en lo que nosotros estábamos haciendo, constituyéndonos como nuevo actor político-social. Tenía que seguir adelante.